Yo tenía algunas notas ya redactadas, pero no las voy a tomar en cuenta a partir de haber escuchado esas brillantes presentaciones que las y los expositores han tenido. Es un honor poder participar con la calidad y la altura de expositores y expositoras en este momento y en un caso específico como es el de Colombia especialmente. Inclusive yo como extranjero, viendo ya la sentencia y el reconocimiento que tienen los pueblos indígenas en Colombia, me he atrevido inclusive a recomendar hacer estudios comparativos con respecto a ese reconocimiento, inclusive la sistematización que ha hecho el Estado de Colombia con respecto a la cuestión de la consulta previa, libre e informada. Desde la perspectiva internacional, Colombia podría verse como el ejemplo del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, específicamente en el reconocimiento de su existencia, el reconocimiento de sus tierras, el reconocimiento de sus territorios, inclusive la misma demarcación de cómo se llama de estos territorios. Me llamó mucho la atención, inclusive también la cuestión de los primeros párrafos de la sentencia, y quiero acá, para no cometer ningún error, poder citarlo literalmente, donde la Corte dice: la Corte ha reiterado que la diversidad cultural y su protección son principios fundantes del Estado social de derecho, al punto que la participación de las minorías étnicas en las decisiones nacionales y especialmente en aquellas que les afectan directamente es un mandato constitucional de la mayor importancia, lo que implica a su vez un cambio de paradigma con respecto a lo que existía en el marco constitucional antes de 1991. Solo esto me gustaría que estuviera en una resolución de alguna de las cortes de nuestros países en América Latina. Es algo excepcional. Sin embargo, al escuchar al hermano Carlos, al doctor Carvajal, es algo excepcional. Por supuesto, las otras expositoras, las licenciadas y doctoras que estuvieron también, excepcional, utilizaron un lenguaje entendible, profesional, jurídico, que creo que si grabaron este webinario, sería excelente que pudiese ser compartido para tener esa experiencia de Colombia y poderla compartir con otros pueblos indígenas del continente, porque este caso es un caso que va a ser paradigmático para todos los demás pueblos del continente americano. Pero al escuchar al hermano Carlos, me vino a la mente muchos de los documentos ya establecidos en Naciones Unidas, uno de los cuales es el estudio elaborado por el experto independiente de la subcomisión de la prevención de la discriminación racial y protección de las minorías, Miguel Alfonso Martínez, sobre los tratados y otros acuerdos firmados entre los pueblos indígenas y las coronas coloniales. Es un documento que recomiendo que lo puedan leer. Por supuesto, es un documento que fue elaborado a finales del siglo pasado, me refiero al siglo XX y principios de pero que está en vigencia al escuchar todo el proceso jurídico que se está llevando en este momento en Colombia. Y en uno de sus párrafos, él hablaba al establecer unas relaciones jurídicas formales con los pueblos de ultramar. Las partes europeas se daban cuenta cabal de que estaban negociando y entablando relaciones contractuales con naciones soberanas, con todas las implicaciones legales que tenía ese término durante el periodo que se considera. Y es algo importante por el hecho de que, todas y todos son juristas, e inclusive, ¿cómo se llama la licenciada Silvia, experta en Derecho Internacional?
sabe que los acuerdos y los tratados internacionales, mientras no haya una parte que denuncie el tratado sigue vigente. Por lo cual los tratados internacionales firmados entre los pueblos indígenas y digamos los colonizadores o las coronas colonizadoras siguen vigentes en este momento. Uno de los ejemplos claros es el ejemplo de la Corte de Oklahoma, como sea en Estados Unidos, donde le cede el territorio a los indígenas de Oklahoma, argumentando un juez federal del estado de Oklahoma de que los tratados no han perdido vigencia y que han tenido continuidad, lo que significa que los territorios de Oklahoma son territorios indígenas. Esto es algo importante que quería mencionar. Pero también si vamos a toda la cuestión de la nueva legislación, ¿cómo se llama? De la legislación internacional, y que muchas veces decimos de que no tiene la fuerza suficiente, pero es con lo único que cuentan los pueblos indígenas en este momento, y es el Convenio 169. Específicamente en lo que se refiere a las tierras. Y el Convenio 169 nos habla con respecto a que las aplicaciones de las disposiciones del convenio, los gobiernos deben de respetar la importancia especial que para las culturas y los valores espirituales de todos los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios. Diana lo mencionó ya en su disertación. Ella lo menciona claramente con respecto a qué es el significado que tiene las tierras y los territorios en la cosmovisión, en la cosmogonía indígena, no solo en Colombia, sino que en todos los pueblos donde hay, valga la redundancia, en todos los estados donde hay pueblos indígenas, donde viven pueblos indígenas. En su artículo 14, el convenio 169 también nos habla de que los estados deben de reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no están exclusivamente ocupadas por ellos. Acordémonos de que mucha de la doctrina del despojo de las tierras de los pueblos indígenas fue la terra nullius. ¿Pero por qué? Porque los europeos no se daban cuenta de que para los pueblos indígenas hay temporadas en las cuales están viviendo en lo que podríamos llamar ahora los cascos urbanos, y hay temporadas en las cuales iban a trabajar en ciertas tierras. Entonces, ellos no estaban viendo en aquel entonces si era donde vivían, sino eran tierras que les servían, ¿cómo se llama? En la cuestión de las épocas del año en que deberían de estar en esas tierras. De ahí que todavía hay pueblos indígenas que son seminómadas, están en Suecia, Noruega, Finlandia, inclusive en la misma Rusia hay pueblos nómadas que van siguiendo el ganado, digamos los rebaños de reno. En África, los pueblos indígenas todavía son nómadas, siguiendo el ganado también, dependiendo de la temporalidad de los años y por supuesto, de las estaciones del clima. Con esto lo que quiero decir es de que hay muchas consecuencias que pueden haber, y me llamó mucho la atención también la consecuencia de lo que Carlos hablaba con respecto a cuando ellos estaban reclamando el derecho a sus tierras y territorios sobre el discurso del odio. Para eso también hay otros instrumentos, y está el instrumento para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y tiene un subcomité en el cual yo fui parte también de este comité, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y hace más o menos como unos 4 o 5 años, el comité redactó una recomendación general que, si bien es cierto, no es parte del cuerpo de la convención, sirve para interpretar la convención en sí, porque los estados muchas veces quieren hacerse, como decimos popularmente, de la vista gorda, de no querer interpretar tal y como debe de ser interpretada una convención, y los comités, los órganos de tratados de Naciones Unidas
han tratado de darle una interpretación o una debida interpretación de lo que rezan los convenios internacionales de derechos humanos. Y el discurso de odio racista puede adoptar múltiples formas y no está limitado esencialmente a la expresión de carácter explícitamente racial. Creo que al igual que en el caso de la discriminación a que se hace referencia en el artículo 1 de la Convención, el discurso que se debe de atacar o que ataca a grupos raciales o étnicos concretos para o que pueden emplear e inclusive emplean lenguajes indirectos para disimular su discriminación y su odio de acuerdo a las obligaciones de los estados que han ratificado la convención. Tienen que prestar atención inclusive a ese mensaje que está enviando el resto de la población y en este caso en contra de los pueblos indígenas. Soy del criterio, ¿cómo se llama?, de que la detección de las prácticas de discurso de odio y la adopción de medidas para combatirlas son esenciales para el logro de los objetivos de la convención. Y la convención dedica específicamente casi todo el cuerpo de la convención, la eliminación de la discriminación racial en todas sus formas. Hay muchos elementos que pueden tomarse en cuenta y como vuelvo a reiterar, yo tenía mis notas ya realizadas, pero cuando voy escuchando y escucho las brillantes presentaciones que ustedes hicieron, digo, no, ya no puedo hacer más porque la presentación del doctor Carvajal fue brillante, el hecho de que me quitó a mí toda la visión que yo tenía sobre Colombia. Me refiero a la cuestión del órgano jurídico o los instrumentos jurídicos nacionales que se tienen. Es algo, por lo menos, en lugar de yo dejarles algunos elementos a ustedes, yo soy el que gané al quedarme en toda la reunión escuchándolas y escuchándolos a todos ustedes y tomaré muy en cuenta las lecciones aprendidas con ustedes. Muchas gracias y mi solidaridad con el pueblo en Berá, en Colombia, y con todas ustedes que están luchando por lograr una justicia para los pueblos indígenas.